Os voy a pedir un aplauso para dar la bienvenida a Alejandro Ramírez. Alejandro, compositor colombiano que actualmente reside en Miami y que ayer pudisteis escuchar su trabajo de composición en esta música para Un Chien Andalou, un perro andaluz, la versión que hicimos para conmemorar el 90 aniversario de esta película fundamental para Buñuel, que tiene mucho que ver con Dalí también, incluso con la historia del cine y con la historia del arte, porque estamos hablando de una obra surrealista. Alejandro, bienvenido, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, querido Javier. Muy feliz y complacido de poder estar aquí participando en el festival. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la intención que tenemos en esta ocasión es compartir un poco mis impresiones acerca de lo que es el oficio de la composición en el cine, que es algo tan complejo como la música en el cine. O sea, el cine es un arte en sí mismo que hay que verlo como una unidad, ¿no? Es muy difícil realmente ver todos los componentes que, por supuesto, una película tiene, toda la participación de todos los artistas y todas las personas que ponen su creatividad al servicio de un relato. Pero uno no puede disociar cada uno de esos componentes porque empieza a desfigurar lo que es el relato mismo, y ese es por lo menos desde mi punto de vista, el gran reto que tiene siempre un compositor en una película. Porque estamos acostumbrados en el último tiempo, y digo en el último tiempo porque en Europa pues siempre ha existido una tradición cinematográfica única, pero pues digamos en el mundo se ha vendido una forma de hacer cine, ¿cierto? Se ha vendido hoy en día el cine como una unidad exclusiva, que es muy americana, muy comercial, y esto pues lo digo en términos de lo que es el público en términos generales, ¿no? El público en que siempre los cineastas quieren llegar y con los que queremos interactuar. De manera que esa mirada siempre nos ha condicionado un poco, por lo menos desde la música, a entender la música como un artefacto estético que básicamente invade el relato cinematográfico, invade la pantalla y se vuelve reiterativo, básico, muy previsible, predecible también, y un arma principalmente que busca resaltar las emociones. Básicamente es eso, ¿cierto? Eso es como lo que uno siempre está viendo en escenas, no sé, escenas de acción, música de acción, escenas románticas, música romántica, escenas de tensión, música con tensión, ese tipo de cosas que, digamos, son bastante inútiles desde el punto de vista del relato cinematográfico. Y pues en ese sentido yo lo que quiero hacer es como compartir un poco mis impresiones, mis ideas acerca de lo que la música en el cine en realidad debería ser. Y pues compartiré básicamente algunas piezas y algunos videos detrás de cámaras de muchos de los proyectos que por muchos años he tenido la fortuna de realizar al lado de grandes directores que fueron los que en realidad me formaron como cineasta, donde pude finalmente poner al servicio del relato cinematográfico la música, que es algo tan complejo, por esa misma razón. Entonces, pues para comenzar, quiero compartir con ustedes este extracto que muestra algo de lo que fue la grabación de la música para una película que se llama Un Soborno del Cielo, una película de un realizador colombiano que se llama Lisandro Duque, bastante reconocido, creo que lo conoces también. Y bueno, un gran cineasta, y esta es una película preciosa que cuenta un relato también, digamos, de mi país, de Colombia, en los años 60, una historia
bastante inverosímil. Pero bueno, algo de eso ya hablo aquí, entonces aquí va. Parece injusto. Solo queremos darle las gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Desde el comienzo supe que necesitábamos un color muy particular para esta película. El tono de la música es un tono que se hubiera marcado por esa época, ¿no? Por eso decidí utilizar básicamente la orquesta de cuerdas. Tenemos una flauta, un clarinete, un clarinete bajo, dos saxofones altos, un saxofón tenor. Este básicamente es la sonoridad de la orquesta, el conjunto de la orquesta. Para la orquesta tuvimos, además de los refuerzos para cuerdas, tuvimos micrófonos individuales para cada uno de los instrumentos de madera, los saxos, los clarinetes, la flauta, para poder mezclar después con un sonido un poco más cercano y no tan ambiente como el que se capta con la técnica principal, que está muy bien para captar las cuerdas. Entonces no fue como la diferencia de las sesiones anteriores, en donde esta técnica principal sí la usamos como para toda la orquesta. Nombre del suicida que va a denunciar. Alberto Chica. Héctor Jaramillo. Socorro Pérez. Mae Obama. ¿Me permite su cédula, por favor? Quiero una nota, por favor. Dioselina Agudelo. Una de las características de la música que escribí para el Subaru del Cielo está en que, aunque tenemos una comedia, la música en verdad no luce particularmente como una comedia, y ese era uno de los retos más importantes, ¿no? Tratar de crear un poco de drama y un poco de un color que fuera muy distinto para que, digamos, el humor no se haga obvio a través de la música. Eso es algo muy importante a través, digamos, de la construcción de esta sonoridad y de los temas que conforman la película. La interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional en verdad fue maravillosa, quedé muy satisfecho del trabajo tan hermoso que logramos hacer. Creo que probablemente esto se va a ver reflejado en la película, ya se ve.
En Colombia, como en muchos lugares, en muchos países de Sudamérica, la iglesia tuvo un poder muy fuerte, ¿no? Y es increíble pensar que hasta el año de 1991 en Colombia muchos de los trámites civiles y documentos civiles que, digamos, tradicionalmente se requerían por parte de los ciudadanos los producía la iglesia. Por ejemplo, en Colombia existía un documento que se conocía como la partida de bautismo, que era, digamos, similar a un registro civil de nacimiento hoy en día. Y eso no lo emitía una autoridad del Estado, sino que lo emitía la iglesia. Y todas las personas tenían que ir a buscar la parroquia donde habían sido bautizados hasta 1991 como un requisito para hacer cualquier trámite. Es una cosa bastante impresionante. Entonces la historia de esta película es cómo un párroco, por la razón de, digamos, acá hay una motivación completamente espiritual, pues, en el sentido de que hay un ciudadano que se suicida y eso pues es considerado como un pecado, pues, impresionante, razón por la cual pues no pueden digamos, llevar a cabo las honras fúnebres de esta persona, razón por la cual la familia se opone y el padre, pues, al ver que se está construyendo como un poco de este escenario de los guerrilleros de los que hablamos, que eso se ha quedado bastante también en Colombia, pues claro, el padre dice, entonces, ¿sabes qué? Voy a cerrar la parroquia, y la parroquia queda en entredicho. Y con eso lo que en realidad está ocurriendo es que el Estado básicamente desaparece las actividades del Estado desaparecen del pueblo, y entonces no se puede celebrar absolutamente nada, o sea, todo queda detenido porque todos los trámites, toda la vida que depende de una cantidad de acciones que tienen que ocurrir gracias a las entidades estatales, pues ya no existe, y entonces el pueblo entra en una especie de completamente una ralentización impresionante, y esto, pues, digamos, va dando origen a la película. Claro, con una mirada de humor negro, pues, muy fuerte, y la música, pues, digamos, trata de, o en ningún momento, digamos, intenta tener, pues, como esa mirada cómica, ¿no? Digamos, como si ya la historia es cómica, pues uno no intenta, digamos, resaltar ese tipo de elementos en la película, que es un poco, digamos, el reto, como lo mencionaba ahorita, del oficio de la composición, ¿no? Que es como, siempre es como intentar ser hay que construir un relato a partir de la música, y para mí la música en una película debe necesariamente que contener información de valor que debe entregarle al espectador. Si el espectador, si el compositor no es capaz de construir un relato donde en cada pieza de música está entregando información valiosa, que en realidad está ayudando a entregar información valiosa en ese discurso, pues básicamente la música no tiene ningún sentido y se convierte en ese artefacto que tiene o a la que se le entrega una condición que para mí es espantosa en una película, y es la música que acompaña, porque es que, pues, en una película, pues, la película no necesita que nadie la acompañe, o sea, no es como, no hay por qué acompañar una escena de música ni de ninguna otra cosa, o sea, es como la película misma debe poder tener esa capacidad. Siempre cuento la historia de una película también que hice muy preciosa en Colombia, de un director colombiano también que estaba haciendo en ese momento su primera película, y realmente salió con algo muy lindo, se llama Suave el Aliento, y él, por ejemplo, desde que me contactó, lo hizo con la intención de que grabáramos la música con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y no sé qué, y él me hablaba de eso, y yo le decía sí, ok. Y luego, cuando 2 años después él salió con su película y me la muestra, y dice, bueno, listo, ya llegó la hora de que hagamos la música, y yo veo la película, le dije, o sea, la película me pareció preciosa, y sinceramente
si alguien tiene que tirarse la película, no voy a hacerlo. O sea, esa película no necesita nada más. O sea, es que tu película está lista. Yo sinceramente no veo dónde podemos poner música y no debe tener. O sea, finalmente lo que hicimos fue escribir un intermezzo para piano que se puso en los créditos finales. Pero luego sobre la película no hay nada de música porque no se necesita. Entonces es un poco como esto, ¿no? O sea, digamos que cuando en realidad uno va a escribir música para una película como compositor, uno debe preguntarse junto al cineasta, al director, uno debe de preguntarse si realmente esa música que se está haciendo es importante. Importante porque en verdad está aportando ese relato, de lo contrario pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, se vuelve realmente nada. O sea, quisiera compartir justamente hablando un poco del reto y de lo maravilloso que fue escribir la música para la película de Un perro andaluz, un extracto de lo que fue la grabación detrás de cámaras de la grabación de esta película.
un poco, digamos, como de todo ese proceso, ¿no? Donde termina, digamos, un poco como todo ese proceso de creación, luego de orquestar la música, escribirla apropiadamente, digamos, como para el conjunto de músicos, de instrumentos que se va a requerir, y luego, digamos, llevarla pues finalmente como a la práctica en este tipo de sesiones de grabación, ¿no? Entonces, generalmente uno, digamos, todo esto siempre comienza con las conversaciones iniciales, con los realizadores, donde siempre generalmente hay digamos, hay como una intención muy clara por parte del director acerca de qué esperaría él de su película y de la música en su película, y a partir de eso, digamos que luego viene el trabajo de la composición, donde uno pues trata de darle un poco de vida justamente a esto, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que en este caso, claro, este proyecto surgió de conversaciones, y yo recuerdo que te planteaba que veía dos influencias clarísimas que tenían que estar presentes allí, en esta nueva banda sonora de homenaje a los 90 años del perro andaluz. Una era Francia y otra era España. Y yo creo que esos dos elementos los has integrado muy bien, y bueno, era volver a Bratislava cuando se grabó la música, la verdad que ha sido bonito. Pero sí, me gustaría que comentaras un poco cómo te inspiraste precisamente para el proyecto de Un perro andaluz. Bueno, sí, ya digamos, particularmente para esto que era muy distinto a lo que es un proyecto regular digamos, de cine, donde tenemos, pues, digamos, una película, ¿cierto? Ya una ficción, bien sea de género o una película de autor, donde ya está todo muy, hay una dirección, digamos, como muy específica acerca de lo que hay que hacer. En este caso era muy interesante, porque el asunto era, en realidad, primero escribir una música que no estuviera completamente, digamos, como pegada a la música, ¿cierto? A la película, perdón. En el sentido de que no queríamos que la música fuera un poco, como dicen los americanos, Mickey Mouse, ¿cierto? Como lo que uno está viendo, que no es como que, ay, pasó eso y la música te está contando. No. En parte también porque, bueno, primero porque lo primero que había que hacer era, en realidad, el discurso de la música tenía que ir muy de lo que en realidad iba la película misma, ¿no? Que era un ejercicio un poco disparatado pues, digamos, como ir escribiendo lo primero que a uno se le iba ocurriendo. Hablo del ejercicio de la escritura del guión con respecto a lo que hizo Dalí y Luis Buñuel, pero en este caso pues obviamente no podíamos ir como escribiendo de forma aleatoria cualquier cosa, pero sin tener necesariamente que estar como acoplados de esa manera tan exigente. Lo que sí se hizo fue estructurar las secciones que la película ya muestra, ¿no? Entonces digamos que hay como, podríamos decir casi como 6 capítulos, 5 secciones muy particulares. Lo que hice principalmente fue escribir un tema, que es un vals, que es la primera pieza que suena en la película y que aparece 3 veces en la película misma. Escribimos ese vals y luego escribimos 2 piezas más que van por cada una de estas secciones en la película, ¿no? Teniendo clarísimo referentes de Maurice Ravel, Claude Debussy, principalmente, digamos que era como, sentía también que era un poco como el color que la música debía tener, y bueno, digamos que eso fue exactamente lo que se hizo. Bueno, claro, había algo sí, también, por supuesto, que con Ravel ocurre algo muy, siempre, de Ravel siempre se decía que era como el compositor francés más español que había, ¿no? Y muchas veces parecía más español que francés. Es una cosa sinceramente fascinante de la música de Ravel,
por supuesto es maravilloso. Y luego pues viene todo, digamos, saliendo un poco como de esa esfera, bueno, todas los planteamientos, las exigencias y los retos que tiene por supuesto escribir la música en una película, intentando siempre mantener eso que los teóricos de construcción de portafolios, digamos un poco en la industria financiera, llaman como la frontera eficiente. Entonces es lo mismo aquí, o sea, mantener esa frontera eficiente de hasta dónde de verdad la música podría llegar sin que tenga que intervenir de manera ya muy invasiva, digamos, ¿no? Dentro de la película, cuando ya se empieza a destacarse, pero por otras razones y no precisamente porque esté ayudando a construir el relato. Y eso a veces funciona tanto que incluso hay música de algunas películas que es maravillosa, pero cuando uno la ve, porque luego cuando la está escuchando como que no produce lo mismo. Entonces, en el cine lo interesante siempre es que la música, más que escucharla, es que verla, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Y por supuesto, siempre bajo la premisa de que la música en la película en realidad debe de hablar de aquellas cosas que no se ven. Eso es como lo más importante. Siempre debería, es como además de contener esa información, pues debes de en realidad hablarnos de lo que no estamos viendo. No puede ser que nos cuente algo que ya está siendo narrado de una u otra forma en la pantalla. Entonces, hay ahí como los retos que siento que tienen tanto el director como el compositor a la hora de enfrentarse a una película. No sé si va surgiendo alguna inquietud al respecto. Yo tengo una. Sí. ¿Cuándo compones más cómodo? Por ejemplo, con El Eterno Andaluz, que tiene esas imágenes tan impactantes, o con una película que sea más suave, como más de otra manera? Claro, yo creo que sí, yo creo que en mi experiencia, honestamente, digamos, cada proyecto es un reto, ¿no? Cada proyecto tiene un reto. Digamos, la comodidad está más dada, la comodidad solamente se da por una razón, y es porque uno tiene toda la libertad para poder expresarse como autor a la hora de trabajar. Creo que ese es como ese es lo que si uno se siente cómodo, si tiene eso, si eso existe, si no hay ningún tipo de prisión, digamos, en ese sentido. Y al respecto, pues yo sí he sido muy afortunado en ese sentido, porque pues no, también cuento mucho de, no sé, muchísimas de mis películas, siempre cuando me contactaron inicialmente por parte de la producción o del director, la idea de la música en la película era una cosa y luego la música terminó siendo algo completamente diferente. Y eso ocurre porque pues mi trabajo no es hacer caso, sino es hacer mi trabajo, es hacer música, no es que hacer lo que me dicen, porque si no, pues no tiene sentido que yo intervenga allí, como tampoco, no me imagino que alguien le hubiera dicho a Picasso que hiciera un cuadro como Dalí, o cierto, es decir, eso no tiene sentido, o sea, que es un poco lo que hoy en día es no solamente la música, sino muchos de los oficios del arte en el cine. Son servicios. Entonces yo siempre dije que yo no presto servicios en ese sentido, porque no es la intención, o sea, no tiene caso eso, o sea, no tiene caso. Y lo que sí tiene sentido es, pues, como artista poderse expresar de forma natural y poder contar las cosas como tú las crees que debe ser. Y esto me pasó muchas veces. Entonces, me pasó con esta película que les contaba, que el director quería una orquesta y al final terminamos grabando un piano que nunca apareció en la película. Y luego también en El Soborno del Cielo recuerdo que la productora, por ejemplo, cuando me contactó la primera vez me dijo, no, es más, me dio casi las instrucciones de cómo había que hacer la música, con clarinetes, guitarra y no sé qué, y yo, ok, listo, pues, o yo voy tomando nota de todo porque pues es información.
Pero luego mi ejercicio como autor pues es, ok, ¿qué voy a hacer aquí? Y luego es como, ¿qué quiero decir? O sea, ¿qué siento que debe esto de contar? Y luego compartir esas ideas con el director y saber si estamos alineados en eso, porque la música es un factor y es un elemento que puede ser el mejor aliado de una película, puede realmente ser muy importante en el relato o puede ser un fastidio. Se puede convertir o sea, la música puede ser maravillosa, pero puede arruinar por completo lo que se quiere decir. Porque la música por sí misma ya tiene un componente emocional muy fuerte. Cada uno de nosotros, cada vez que escucha una pieza de música, no importa la que sea, inmediatamente tenemos una respuesta emocional a eso. Es inevitable. Luego, eso nos está condicionando con respecto a lo que estamos viendo. Entonces es muy difícil, es muy complejo. Y pues retomando la respuesta en concreto, es definitivamente pues me siento más cómodo cuando tengo esa libertad de poder hacer lo que quiero, ¿no? Digamos, como poderlo, y claro, no es ni mucho menos una imposición tampoco, porque no es una lucha de poderes como de, bueno, yo soy el compositor y yo veo esto de esta manera y punto, si no, pues llamen a otro. Eso también es absurdo, porque pues, mi trabajo es estar al servicio del relato, y es lo que tengo que poder hacer, pero entonces debo hacerlo con criterio, ¿ya? Con criterio, de forma colaborativa, y tratando de encontrar siempre en ese diálogo con el director la mejor manera de expresar y contar eso que estamos contando en la película, ¿no? Eso sería. Quizá Luis Viñarro, que es un director en la sala, quiera comentar o preguntarte algo. Bueno, me gustaría saber un poco más sobre el proceso de cómo se generó, sobre todo porque el director en este caso está en el infierno, digo, en el cielo, y no tuvo las instrucciones pertinentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza el encargo? ¿Cómo se supervisa? Y supongo fue en tu caso, ¿no? Y luego, ¿cómo ha sido el proceso de presentación de la película? Tengo curiosidad de todo. Bueno, contesto yo en la primera parte y luego ya podrán contestar. Esto surge porque a mí me invita a un festival de Colombia, previamente nos habíamos conocido, y este festival me plantea, oye, ¿qué podemos hacer algo sobre Buñuel? Y digo, pues mira, se acerca el 90 aniversario y podríamos editar el libro de poemas que Buñuel no llegó a editar, que se iba a llamar El perro andaluz, con una colección de poemas surrealistas. Ah, qué bien, pues mira, me parece muy bien la idea, vamos a hablar con la universidad, vamos a poner en marcha, yo hablo con los herederos de Buñuel para tener la autorización, y entonces surge la idea de ¿por qué no acompañar el libro con la película? Y en ese proceso pues ya hablamos y le digo, oye, que viene el 90 aniversario, ¿qué te parece si... Yo no recuerdo muy bien cómo te lo dije, ¿no? Pero ¿te animas a ponerle música al perro andaluz? A hacer una versión que tenga que ver, que tenga ecos de música francesa, música española, que entronque con algo que es muy importante. O sea, esta es una película muda, pero la siguiente película de Buñuel pone en la cartera que es una película sonora y hablada, porque estaba en los inicios del cine y está llena de música clásica que él investigó, localizó, y entonces todo fue que sí. Tuvo un problema que no vamos a entrar aquí porque sería un poquito largo, pero digamos que la historia termina bien porque se edita el libro. En Bratislava, como habéis visto, se graba la música muy profesionalmente y se ha hecho una edición que pudisteis escuchar ayer. Por mi parte, estuve trabajando para restaurar en la medida de lo posible las imágenes de un perro andaluz. Imagino que ayer visteis la calidad de la proyección, que no es la habitual, y a partir de ahí el estreno fue en un teatro en Bogotá, en el que dos orquestas, pero esto lo puedes contar casi mejor tú, porque fueron dos orquestas dirigidas por él
y fue El perro andaluz y La Edad de Oro. Pero yo creo que tú puedes contar mejor. Bueno, no, sí, con respecto, digamos, a esto sí, o sea, es muy fácil cuando nadie está diciendo eso no es. Pero bueno, un poco lo interesante fue descubrir de mi parte, pues que, digamos, Luis Buñuel, aunque era un gran melómano y un amante de la música, pues él no gustaba en realidad de la música en sus películas. O sea, era la única razón por la cual sus películas tuvieron música es básicamente porque tocaba. Porque en México, por ley, o sea, las películas tenían que llevar música y la música las tenía que hacer un compositor mexicano y había una industria muy fuerte alrededor de esto y eso pues había que hacerlo. Luego, bueno, eso es otro trabajo súper interesante que yo también he hecho de investigar los compositores mexicanos de la época, porque se hizo en ese momento el cine mexicano era impresionante y la música era o sea, gloriosa. Yo no sé, eso también, como todo lo bueno, duró un periodo y luego se fue, ¿no? Pero bueno, en el caso de Luis Buñuel era eso, ¿no? Digamos como que él en realidad, incluso hay una película, no me acuerdo si fue El Ángel Exterminador o Los Mismos Olvidados, ahora no recuerdo, donde la música es de un compositor que no es el que está en los créditos. Sí, porque no estaba en el sindicato y entonces no podía. Pero es que yo creo que hay dos fases. O sea, al principio, Buñuel es un melómano, le encanta la música y eso lo vemos en La Edad de Oro y lo vemos en Las Urdes. En Las Urdes, Buñuel pone una música que contrasta totalmente con las imágenes para romper y realmente es una optimización de la música como muy contemporánea. Pero Buñuel sabía tocar el violín, le encantaba la música, tenía un palco, su familia en el Teatro de Zaragoza, iban a escuchar ópera, y es más, no es que fueran a escuchar ópera, es que cuando iba a llegar una ópera, un mes antes ya se estudiaban la partitura, se estudiaban todo, para disfrutarla al máximo, ¿no? Y en esta película yo creo que La Edad de Oro es un ejemplo, porque, bueno, cuéntanos toda la música que sí, digamos en este tema en particular, lo que pasaba era que, si bien es cierto, digamos, Buñuel era muy esquivo, digamos, un poco con este tema de la música en sus películas, y si bien es cierto que era un melómano y un amante de la música de Wagner y de los tangos, algo que me parecía increíble cuando veía el perro andaluz era que, digamos, uno podía decir que la música va por un lado y la película va por otro. Es algo así, porque no hay ninguna intención, en realidad no había ninguna intención de que una cosa tuviera que ver con la otra. Simplemente es como esto. Es decir, tenemos que estar escuchando alguna cosa. De hecho, el perro andaluz siempre se proyectó con la misma pieza de Tristán y Isolda, ¿no? El Liebe Strauss de la ópera. Y fue hasta los años 60, 70 cuando se pone la música en esa copia que conoce el mundo hoy en día, donde está Wagner y esta pieza de tango, pues que digamos aparece algo diferente, ¿no? Pero siempre estuvo Wagner presente. Y era esta pieza, literalmente se acababa de volver y arrancaba, es decir, no había ninguna intención de crear, digamos, un relato como añadido a la imagen de forma cierta sincrónica. Y esa fue un poco, digamos, la intención que tuvimos cuando se hizo la música. Luego, con La Edad de Oro, un trabajo muy interesante, porque fue un trabajo prácticamente de ingeniería inversa de lo que ocurrió con La Edad de Oro, que seguramente algunos de ustedes deben conocer, es que, ahora no recuerdo el nombre de esta persona
el francés millonario que dio el dinero a la Los condes de Nueva ellos, este señor le dijo a Luis Buñuel que la música de esta película, de La Edad de Oro, la iba a hacer Igor Stravinsky. Hay que recordar que en ese momento Stravinsky vivía en Francia y estaba en el pináculo de su carrera. Y pues este señor dijo, no, pues tenemos que pedirle a Stravinsky que escriba la música de esta película. Y Buñuel se opuso a eso completamente. Se opuso completamente y fue en algún punto, según cuentan los historiadores, digamos, casi llevó en algún punto al hecho de que la película no se hiciera por este tema, porque era uno de los puntos que había como no, era un punto no negociable. Finalmente lo que ocurrió, se contrataron a un director francés, y esta persona lo que hace es tomar obras del repertorio clásico de la literatura, de la música, ¿cierto?, del repertorio tradicional, y hace una adaptación. Por adaptación quiero decir, toma, por ejemplo, tenemos el Ave Corpus de Mozart, está la Sinfonía Heroica de Beethoven, y por ejemplo, en el caso de la Sinfonía Heroica, aparecen los primeros 20 compases del primer movimiento y luego salta al compás 80 y luego vuelve y salta. Es decir, cuando uno está escuchando la música al ver la película, de pronto no cae en cuenta de estas cosas porque pues, uno no está en función de la música en sí misma, pero luego quien conoce la música bien se da cuenta de que en algún momento le pasan la melodía de una parte a otra, o sea que pasan cosas que no están en la partitura, ¿cierto? O que esa no es en realidad la música tal cual. Eso fue lo que hizo esta persona, el director. Básicamente era un conjunto como de 11 músicos, o sea, ni siquiera era una orquesta, eran 11 músicos. Pues increíble grabar esto en ese momento, y bueno, o sea, fueron alrededor de como 9 obras más o menos que se utilizan a lo largo de la película, y de esta manera, ¿no? Digamos que no es la música tal cual como se escribió, sino que está primero adaptada para un formato que es muy camerístico, y segundo, pues va de una parte a otra y entonces está un poco como un rompecabezas, pues. Y eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces, digamos que se hizo eso, luego se hizo un trabajo precioso también de sonido, porque cuando hemos presentado esto lo presentamos en un concierto en vivo, donde presentamos La Edad de Oro y El Perro Andaluz como un concierto de música surrealista. Y lo que hicimos fue básicamente conservar el sonido de La Edad de Oro, pero sin la música, lo cual fue una verdadera locura. O sea, una locura. Es literalmente coger la película, quitarle toda la música, pero dejar el sonido que originalmente había en ella, ¿no? Porque esa parte me tocó a mí, no era tan complicada como la tuya, que era averiguar exactamente toda la música clásica que había, orquestarla para interpretarla en directo. Y eso sí, hicimos una versión también restaurada de La Edad de Oro, en la que se conservaron todos los ruidos, todos los sonidos que había en la película, que no eran música, y bueno, os aseguro que yo lo quiero hacer el año próximo, aquí en Calahorra, quiero que vuelva y quiero tener una orquesta aquí para que estáis todos invitados, evidentemente, porque es una experiencia maravillosa. Ver El Perro Andaluz y La Edad de Oro con una orquesta en directo, os aseguro que es una experiencia, vamos, que no se olvida, os lo prometo. Yo también. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, adelante. No, siguiendo un poco el hilo de lo que comentabais ahora, ¿cuál sería vuestro criterio, la diferencia entre las imágenes del Perro Andaluz con Tristán y Isolda y el tango y las imágenes del Perro Andaluz con tu banda sonora? Es decir, hay un problema, digamos, de deformación del cerebro que asocia estas imágenes a unas determinadas músicas,
pero al mismo tiempo yo creo que hay una serie de conceptos que son, desde mi punto de vista, esenciales. Es decir, tú hablabas de gratuidad. Me parece que gratuidad no es ningún término peyorativo para Buñuel y para el perro andaluz, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo dices? Digo que el término de gratuidad no es peyorativo, sino que es todo lo contrario. Y por otra parte, tú hablabas de relato, cosa que me parece bastante incoherente con lo que son las imágenes del perro andaluz. Con lo cual, no hay relato. la pregunta es si la música cambia el sentido de las imágenes, que es obvio y es tu trabajo y lo que estabas contando. ¿Cuál es el sentido de las imágenes del perro andaluz con tu banda sonora? Sí, bueno, una de las cosas interesantes, digamos, del trabajo de nosotros los artistas es que, digamos, dentro de todo este proceso creativo, cuando tenemos que tomar, digamos, como un referente de estos, donde evidentemente hay una asociación, ya uno ha visto esta película millones de veces o miles de veces con esta música y hay un referente, pues siempre fue un reto, digamos, justamente llegar a eso, porque es como, bueno, ¿qué es lo que en realidad queremos decir? O qué es, en mi caso, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cierto? Porque nada de lo que vaya a hacer en realidad va a cambiar lo que ya las imágenes por sí solas nos están contando. Eso ya es algo que está ahí. Y justamente, como no hay la intención de construir un relato en términos, digamos, occidentales, como lo tenemos, ¿cierto? Con esa construcción griega, pues, de un punto A al punto B, y eso no existe allí. O sea, lo que hay es como una cantidad de disparates y de ideas que llegan y están recreadas. Pues la música es probablemente lo que sí contiene esa construcción. ¿Cómo lo hice? Pues básicamente a partir de un vals, que es el que suena al comienzo de la película, ¿cierto? Que es como un elemento, digamos, de la música que integra la banda sonora, por decirlo de esta forma, en 3 momentos. Y en medio de eso hay otras 2 piezas que nos están contando o que construyen un relato completamente diferente, que básicamente lo único que buscan es tener una evocación tímbrica, musical, sonora, con estos aires de Maurice Ravel, Francia y España. Es en realidad. Yo quisiera notar que la banda sonora que conocemos de Un perro andaluz es totalmente fortuita y casual. Cuando se editó, que compró una distribuidora francesa la película de Un perro andaluz, pues le preguntó a Buñuel qué sonido ponía, y Buñuel, medio sordo de teléfono, una llamada desde México, dijo: no, Tristán y Isolda y un tango. Y ellos agarraron un tango que no existía cuando se estrenó la película, que es un tango posterior, no tiene nada que ver cuando esa sesión mítica del estreno en el cine de las Ursulinas de París, en el que, bueno, Buñuel alternaba en el fonógrafo un disco de tangos con el disco de Tristán y Isolda. Y es algo totalmente casual, pero Ferran Arbelich, que restauró El perro andaluz buscando fragmentos por todas las filmotecas del mundo, hizo una versión de prueba en la que era todo Wagner y solo Wagner, era Tristán y Isolda, y funcionaba también, surrealísticamente, vamos a decirlo así, de forma surrealista con el relato, que es un relato totalmente contradictorio, un relato que lo que busca es, bueno, pues es como contar un sueño, porque realmente no sabemos qué es verdad, qué está pasando, qué es ficticio. Bueno, es una mezcla de los sueños de Dalí con los sueños de Buñuel, de alguna manera, ¿no? Y eso, todo eso mezclado y revuelto. Y quiero decir con eso que estamos acostumbrados a escuchar una película, o sea, a ver una película con una música que es totalmente casual y fortuita. En este caso, su intención, yo creo que por todo lo que hablábamos, era eso, que estuviera muy presente la influencia de la música clásica francesa y española, vinculada un poco con esa época, y que era también poner de manifiesto
que Buñuel fue un melómano. Después, con el tiempo, se fue quedando sordo y diciendo que ya la música en las películas no le gustaba. Pero en sus 3 primeras películas es evidente que la música está ahí, incluyendo en la película Un perro andaluz, porque, como sabéis, el cine mudo no existió nunca. Lo que existía era un cine que no llevaba banda sonora porque no se había inventado, pero que se acompañaba de música. Sí, y en realidad sí, fue un ejercicio también un poco como de disrupción, porque si bien es cierto, en un ejercicio, digamos, contemporáneo, por lo menos de la actividad de un compositor en el cine, pues es este tema de buscar la construcción de un relato, pues en este caso digamos que eso no existía tal relato en las imágenes. Entonces es como, bueno, o sea, vamos a tratar de construir, en realidad es una evocación, ¿cierto?, sonora que nos ayude digamos, a interpretar estas imágenes eventualmente de una manera diferente. Es como podría ser. Yo creo que la intención se ha cumplido, es ofrecer una versión 90 aniversario, una versión especial, que no quita nada a las otras que hay, que van a seguir estando, evidentemente, pero esta yo creo que además es una música que se puede escuchar con independencia de la película, porque es una música orquestal que tiene una gran potencia y que, bueno, ahí está toda la voz magnífica que hizo Alejandro. Y en ese sentido, pues yo creo que es una pequeña contribución que va a quedar para la historia del cine. No sé si alguien tiene una última pregunta, si adelante Luis. Bueno, Luis, y ya cerramos porque nos está pasando el tiempo. Adelante, Miguel. Os pido brevedad, por favor, porque estamos... Una reflexión y una pregunta. A ver, yo soy un poquito histérico, pero bastante histérico y muy asustadizo. Pues a veces en las películas, ante determinados episodios, cierro los ojos, ¿no? Evidentemente, el perro andaluz os lo podéis imaginar. En ese momento, al cerrar los ojos, sentí que la música me tranquilizaba. Es una película que no está hecha para tranquilizar al espectador, que está hecha para generarnos reacciones, ¿no?, para provocarnos. No sabemos en qué sentido, pero que quieren provocarnos, nos quieren provocar. Entonces, pues de repente, al cerrar los ojos, se descubre la música, cómo ayuda a tranquilizar. Pero ahora, cuando lo estaba viendo la grabación, esa orquesta sinfónica, yo digo, uff, ¿no será demasiado tranquilizador una música de una banda sinfónica? Y entonces la pregunta es, en la edición, en la celebración del 91 aniversario, ¿no podíamos probar a ver si realmente la música del año 2024 de Un perro andaluz es más bien un grupo post-punk y oscuro de una banda sinfónica? Lo digo porque en el fondo ahí hay 2 señores que nos están pegando puñetazos en el estómago. A lo mejor la música también tendría que hacerlo. Que a lo mejor una música... No quiero relacionar la música clásica o la música sinfónica con una situación más de apausamiento como que es, pero que a lo mejor realmente esa música no está lanzando esos puñetazos que nos lanzaban los autores, ¿no? Pregunto. Sí, bueno, todo es posible. Sinceramente, yo no encuentro ninguna razón para no pensar que pudiese ser de esa manera. Solamente pensaría que efectivamente ya hay mucha disrupción en las imágenes y habría que ver si en realidad es necesario que también eso exista en la música, ¿no? Pero puede ser, incluso yo llegué a ver un par de ejercicios que no están publicados o no han tenido esta visibilidad de repente, pero digamos que sí se han hecho de forma individual, porque pues, bueno, El perro andaluz es una película que está disponible para el planeta entero, entonces muchos compositores también la han tomado para hacer ejercicios de composición sobre la película y han hecho desde ejercicios de música electrónica contemporánea hasta ejercicios de música contemporánea muy exploratorios en términos de sonoridades y sí, habría que mirar, digamos, también
que finalmente cómo el público recibe eso, ¿no? En últimas es como, o sea, finalmente el público es el que le va dando como su lugar a las cosas, ¿no? Porque como de forma colectiva se van adoptando y a las personas les va gustando una forma de contar las cosas, ¿no? Entonces eso, pero yo no lo veo como un disparate ni mucho menos, lo veo como algo que es perfectamente posible. Bueno, y como estamos ya fuera de tiempo, vamos con la última pregunta. ¿Saben qué trayectoria pensáis darle a partir de ahora, ¿no? O sea, con el Festival de Colombia, la que estáis en Canadá, Entre ¿van a haber más versiones? Hubo una pandemia entre medio que frenó todos los proyectos, pero la idea es ahora retomarlo y darle difusión, porque yo creo que es un proyecto que aporta mucho, o sea, es una nueva visión y de alguna forma incluso yo me atrevería a decir que rejuvenece la película, que la puedes ver con ojos nuevos. Y eso yo creo que es muy valioso también para una obra clásica ya como es un perro andaluz, el poder volver a verla y verla con una mirada nueva, ¿no? Y es un poco, ese era el reto también que queríamos conseguir, ¿no? Que el público vea primero la película y vea una película nueva. Entonces es una trayectoria por festivales, me imagino, cinematecas, edición, por ejemplo, en vídeo en demanda. Sí está previsto, se hizo, lo que pasa es que primero queríamos que viajara por festivales. De hecho, se acaba de crear en Aragón la red de festivales de cine y se presentó el 22 de febrero en homenaje a Buñuel y se presentó acompañando esta película, y ya hay festivales en Aragón que la quieren proyectar, porque han dicho, bueno, es que es ver el perro andaluz, pero un perro andaluz nuevo, o sea, que es el mismo, pero es nuevo, o sea, es ese fuego, ¿no? Que es lo que nosotros pretendíamos y que ha conseguido generalmente, yo creo que con ese trabajo de esa música que además es una música que se puede escuchar sin la película perfectamente, porque es una música clásica que yo creo que tiene entidad para sonar ella solita. Entonces, en ese sentido, va a haber un movimiento y eso es lo que queremos hacer, y contamos con todos vosotros, con todos ustedes, para que nos ayuden a difundir esta versión 90 aniversario de Un Chant Andaluz.